Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal que tanto quiero y donde compartimos nuestras pasiones, nuestras ilusiones y, por supuesto, nuestros chismecitos favoritos del mundo del espectáculo. Y hoy traemos bombazo. Prepárense porque lo que les voy a contar les va a dejar con la boca abierta. ¿Listos para el chisme del año? Porque sí, amigos, amigas, fans de las series turcas, hoy vamos a hablar de algo grande. Hoy vamos a hablar de un tema que me tiene completamente revolucionada. Y es que, ¿quién no ama un buen drama, un romance inesperado, un giro de guión digno de una telenovela turca? Pues bien, agárrense fuerte porque la noticia que les voy a compartir hoy es digna de una de esas novelas. Es de esas noticias que te hacen gritar de emoción, que te hacen correr a contárselo a todo el mundo, que te hacen sentir que el amor de verdad existe. Y no me estoy poniendo melodramática, es que la noticia lo merece. El 10 de septiembre de 2025. Sí, señores, en un futuro no muy lejano. Imagínense la fecha grabada a fuego en la historia del espectáculo, el 10 de septiembre de 2025. Ese día, el mundo, o al menos una gran parte de él, se paralizó. Y no estoy exagerando, es la verdad. Las redes sociales colapsaron, los medios de comunicación se volvieron locos, y los corazones de millones de personas en todo el mundo latieron con fuerza. ¿La razón? Una noticia bomba que sacudió los cimientos de la farándula internacional. Una noticia que sinceramente nadie esperaba, aunque en el fondo, todos deseábamos. Y la noticia, mis amores, la protagonizan ni más ni menos que Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Un sueño hecho realidad para los fans, una confirmación de años de especulaciones, una historia de amor que finalmente se materializó. ¿Quiénes son ellos? Ay, por favor, si me están viendo seguramente ya saben. Pero para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, les hago un breve resumen, porque sé que entre nosotros hay nuevos miembros en la familia, y todos deben conocer a estas dos estrellas. Empecemos por el galán por excelencia, el hombre que derrite corazones con su mirada intensa y su físico escultural, Can Yaman. Conocido por sus papeles en series como Erkenci y Bay Jail, ha conquistado el mundo con su carisma, su talento y su innegable atractivo. Desde sus inicios en la actuación, Can demostró una versatilidad que le permitió interpretar roles muy diversos, desde el romántico galán hasta el hombre de acción. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en un verdadero ícono, un bombón turco que ha robado suspiros en todos los rincones del planeta. No importa el idioma, no importa la cultura, Can Yaman es un nombre que resuena en el mundo entero. Su trayectoria profesional es impresionante. Además de Erkenci, donde su química con Demet Özdemir marcó un antes y un después en su carrera, ha protagonizado otras series exitosas como Dolunay y Sandokan. Su trabajo en Italia, donde filmó la serie Viola come il mare, demostró su capacidad para triunfar fuera de Turquía y para adaptarse a nuevos desafíos. Su popularidad trasciende las fronteras y sus fans lo siguen y lo apoyan incondicionalmente. Ahora pasemos a ella, a la reina de la comedia romántica, la chica que te enamora con su sonrisa y su naturalidad, Demet Özdemir. Protagonista de Erkenci junto a Can Yaman, donde la química entre ellos traspasó la pantalla, y también de otras exitosas series como Doğduğun Kaderindir y Anfara. Una actriz talentosísima, un espíritu libre, una mujer que inspira. Demet es mucho más que una cara bonita. Es una actriz con una gran capacidad para transmitir emociones, para conectar con el público y para hacer reír y llorar a partes iguales. Su versatilidad le permite interpretar personajes muy diferentes, desde la ingenua y soñadora Sanem de Erkenci hasta la valiente y luchadora Farah de Anfara. Su talento innato y su dedicación al trabajo la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Además de su talento actoral, Demet es una mujer con una gran sensibilidad y con un fuerte compromiso social. Siempre dispuesta a apoyar causas benéficas y a utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Su estilo, su elegancia y su carisma la han convertido en un referente de moda y en una inspiración para muchas mujeres. Juntos, Can y Demet forman una dupla icónica. Erkenci los unió y durante la emisión de la serie, los rumores de romance entre ellos fueron constantes. ¿Eran amigos? ¿Eran algo más?
La pregunta rondaba en el aire, alimentando la imaginación de los fans y los titulares de las revistas del corazón. La química era innegable, la complicidad evidente. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo apunta. Vea a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans de Erkencikus, el fandom más apasionado y entregado de todos, soñaban con que el amor de la serie, el amor de Sanemi Khan, traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y cada vez que veían una foto, un vídeo o una entrevista de Khan y Demet juntos, la esperanza crecía. Analizaban cada detalle, cada mirada, cada comentario, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Crearon grupos en redes sociales, organizaron eventos, y no pararon de apoyar y de desear que su pareja favorita estuviera junta en la vida real. Pero ellos, siempre discretos, nunca confirmaron ni negaron nada. Mantuvieron el misterio y eso, por supuesto, solo hizo que la expectación creciera. Se mantenían reservados, protegiendo su privacidad y dejando que el público especulara. Y aunque las especulaciones eran constantes, ellos nunca se dejaron presionar ni por la prensa ni por sus fans. Supieron manejar la situación con elegancia y profesionalismo, sin negar la evidente química que tenían, pero sin revelar más de lo necesario. Y ahora, volvemos a ese fatídico 10 de septiembre de 2025. ¿Qué sucedió ese día? Exacto. La noticia que nadie esperaba, la que todos querían, la que paralizó el mundo. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos. Oficialmente juntos. Como pareja. Como novios. Como lo que quieran. Pero juntos. ¿Cómo sucedió? Bueno, los detalles aún son un poco confusos, pero la información que se filtró a los medios, a través de fuentes confiables y de las redes sociales, fue impactante. Al parecer, después de años de especulaciones, de rumores, de cruces en eventos públicos y de sutiles indirectas en Instagram, la pareja decidió finalmente gritar su amor a los cuatro vientos. ¿Cómo lo hicieron? De la forma más romántica y espectacular posible. Según cuentan las fuentes, el anuncio se hizo en una boda. Sí, lo oyeron bien. En la boda de unos amigos cercanos, Khan y Demet, tomados de la mano, subieron al escenario. La música sonaba, la gente brindaba y en ese momento Khan, con su característica sonrisa y su mirada que enamora, tomó el micrófono. Imaginen la escena. Una boda, un ambiente festivo, una pareja de amigos celebrando su amor, y de repente. Can Yaman. El galán, el ídolo de millones, tomando el micrófono. La expectación en el salón debió ser increíble. Todos los ojos puestos en él, preguntándose qué iba a decir, qué iba a hacer. Y entonces comenzó a hablar. Dijo unas palabras, dedicó un discurso lleno de amor y admiración a Demet, y finalmente, le propuso matrimonio. OMG. Me imagino la emoción. En el discurso, Khan, con la voz entrecortada por la emoción, habló de cómo se conocieron, de cómo se enamoraron, de cómo la vida los unió y los separó, pero finalmente, los volvió a juntar. Habló de la admiración que siente por Demet, de su belleza, de su talento, de su bondad, de su espíritu libre. Habló de la felicidad que ella le da, de la alegría que irradia, de cómo ha transformado su vida. Y por supuesto, habló de su amor. En ese momento el tiempo se detuvo. Todos los presentes y el mundo entero a través de las redes sociales contuvieron la respiración. ¿Qué iba a responder Demet? ¿Aceptaría la propuesta? La tensión era palpable. Y entonces, con los ojos brillando de felicidad, con la voz temblorosa, Demet respondió con un rotundo sí. Imagínense la escena. Los invitados sorprendidos, emocionados, las lágrimas rodando por las mejillas. Demet, con los ojos brillando de felicidad, respondió con un rotundo sí. La boda de los amigos se convirtió en la pedida de mano del año, y el vídeo del momento, capturado por varios asistentes, se viralizó en cuestión de minutos. Fue un auténtico terremoto en las redes sociales. Los gritos de alegría, los aplausos, las felicitaciones, la música, todo se mezcló en una explosión de felicidad. Los novios, los amigos, los familiares, todos celebrando el amor de Khan y Demet. La boda, que ya era especial de por sí, se convirtió en un momento histórico. La pedida de mano más esperada, la confirmación del romance más deseado, la promesa de un futuro juntos, un cuento de hadas hecho realidad. Y como si eso fuera poco, al día siguiente Khan y Demet, lejos de esconderse,
decidieron confirmar la noticia con una publicación conjunta en Instagram. Un gesto que enloqueció a sus fans. Una foto romántica con ellos dos abrazados, sonriendo con el anillo brillando en la mano de Demet, y una leyenda que rezaba, y así, comenzó nuestro para siempre. OMG. Fue un momento épico. La foto, simple pero perfecta, transmitía toda la felicidad y el amor que sentían. El anillo, símbolo de su compromiso, brillaba como una estrella. La leyenda, corta pero significativa, anunciaba el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. La publicación se convirtió en un fenómeno viral. En cuestión de horas, millones de personas en todo el mundo le dieron me gusta, comentaron y compartieron la foto. Las felicitaciones llovieron de todas partes. Los hashtags #Candemet Forever y #Erkencicus Reunión se convirtieron en tendencia mundial. El mundo entero se unió a la celebración. La noticia recorrió el mundo. Los titulares de los diarios, las portadas de las revistas, los programas de televisión, todos hablaban de Can Yaman y de Demet Özdemir. El sueño de muchos fans hecho realidad. Y las especulaciones sobre la fecha de la boda, sobre el vestido de novia, sobre la luna de miel, empezaron a circular rápidamente. Y aquí en este canal, no podíamos quedarnos atrás. Hemos seguido de cerca la historia, investigado, buscado información, y hemos recopilado algunos datos interesantes. Por ejemplo, se dice que la boda será una ceremonia íntima, pero lujosa, con una lista de invitados selecta. Que el vestido de novia de Demet será diseñado por un famoso diseñador turco, y que la luna de miel será en un destino paradisíaco, probablemente en alguna playa exótica. Pero no les puedo dar más detalles por ahora, porque la información es confidencial. Ya saben que les mantendré al tanto de todo. Lo que sí puedo asegurarles es que la boda será un evento inolvidable, lleno de glamour, de emoción y de amor. Será una celebración del amor verdadero, de la felicidad compartida y del triunfo del destino. Los fans de todo el mundo estarán pendientes de cada detalle, de cada foto, de cada momento. La boda de Can y Demet será el evento del año. Pero lo más importante, mis queridos, es el amor que se profesan. La forma en que se miran, la complicidad que comparten, la felicidad que irradian. Porque al final, el amor siempre triunfa. Y en este caso el amor entre Can y Demet es un ejemplo de que los sueños pueden hacerse realidad, de que las segundas oportunidades existen, y de que la química, la atracción, y el destino, pueden unir a dos personas destinadas a estar juntas. ¿Por qué, seamos sinceros, quién no soñaba con que esto sucediera? ¿Quién no se emocionaba con cada foto, con cada vídeo, con cada rumor que circulaba? ¿Quién no deseaba, en el fondo de su corazón, que Can y Demet fueran felices juntos? Yo sí. Y estoy segura de que ustedes también. Y es que la historia de Can y Demet es una historia de amor de película. Empezó con una serie de televisión, con una chispa, con una conexión innegable. Luego vino la amistad, la complicidad, la admiración. Y finalmente llegó el amor. Un amor que superó las barreras, las distancias, las especulaciones. Un amor que venció al tiempo y que hoy, por fin, se celebra. Pero la historia de Can y Demet no termina ahí, porque, como les digo, esto es solo el comienzo. Y a medida que pasen los meses, seguramente tendremos más noticias, más detalles, más momentos románticos que compartir. Quizás veamos fotos de la planificación de la boda, quizás escuchemos alguna entrevista, quizás tengamos la suerte de verlos juntos en algún evento. ¿Quién sabe? Lo importante es que estamos aquí para seguir su historia, para celebrar su amor y para disfrutar de cada momento. Y aquí en este canal estaremos para contarles todo. Estaremos atentos a las novedades, a las fotos, a las entrevistas, a todo lo que suceda en esta historia de amor que nos tiene completamente enganchados. Así que suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y si les gusta el chisme, si les gusta el romance, si les gustan las series turcas, este es su lugar. Así que no se pierdan los próximos vídeos, donde les contaremos todos los detalles de la boda, analizaremos los looks de Can y Demet, y les mostraremos las mejores fotos y vídeos de la pareja. Prepárense para más emociones. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la noticia, que se hayan emocionado tanto como yo, y que estén tan felices como yo por Can y Demet. Es una historia preciosa.
Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir, para comentar. Así que los invito a dejar sus comentarios, a contarnos qué les pareció la noticia, qué esperan de la boda, y qué piensan de esta pareja. ¿Creen que habrá más sorpresas? ¿Qué les gustaría ver en la boda? Me encanta leerlos. Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de que sigamos creciendo esta comunidad. Necesito su apoyo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor. Y recuerden, siempre hay esperanza. Y si es con series turcas de por medio, mucho más. Nos vemos.